La llave. Vamos a tener ahora la segunda parte del tema inminente sacrificio de la vaca alazana. Si ayer estuvimos viendo cosas sumamente interesantes, viendo cómo se iba completando todo el desarrollo de lo que tienen previsto hacer, hoy vamos a ahondar un poco más. Lo que os vamos a mostrar hoy básicamente está centrado en una información de ellos mismos de este viernes, o sea, ya veis, hace 2 días, en los cuales durante toda su programación, que van pasando toda la gente suscrita, vais a ver qué tipo de información están suministrando. Una vez más, veréis que siguen reafirmando lo mismo que presentamos ayer del porqué de esa guerra, pero además iremos viendo y conociendo detalles que tienen los judíos con todo su sistema de ofrendas y sacrificios, etcétera, etcétera, que a veces a nosotros nos puede pasar bastante desapercibido o importarnos un bledo, y resulta que para ellos eso aún sigue teniendo una vital importancia. ¿Por qué? Ya sabéis, desecharon a Jesús. Por tanto, todo ese ritual del Antiguo Testamento que tenía que ver con todo ese sistema, con Cristo se acababa. Pero ellos, al no aceptarlo, quieren seguir con lo mismo. Pero estad atentos, porque hay un momento en que se hacen esa gran pregunta que ayer también se planteaba. ¿Puede ser que vuelvan a haber sacrificios ahora? ¿Eso estará bien considerado? ¿Hay alguna alternativa? ¿O sí hay que pasar por eso? Bien, es lo que vamos a ver hoy, entre otras cosas. Ayer también vimos que había 9 sacerdotes preparados para poder hacer ese ritual especial del sacrificio de la vaca alazana. Hoy veremos aún algo más. Pero vamos a empezar directamente por esto. Purim y el odio más antiguo del mundo. Amán, el villano del rollo de Esther, leído en Purim, es el primer promulgador registrado del antisemitismo, el odio a los judíos. Ya sabéis que es un libro en el cual se habla, en el libro de Esther, de toda una persecución contra los judíos y cómo sucede una serie de acontecimientos en los cuales Dios interviene, sin ser citado por nombre, pero interviene y se consigue una serie de objetivos. Esto es importante porque ellos vuelven a recoger ese concepto de antes y lo van a ir aplicando, como no, ahora. Una cosa, Amán, ¿no era semita? ¿Los amalecitas no eran semitas? Eran semitas. Eran hijos de Esaú, es decir, hijos de Jacob, hijos de Sem. Bueno, Víctor ya ha hablado mucho de esto de antisemitismo, cómo, digamos, los judíos se han apropiado del linaje de Sem prácticamente exclusivo. ¿Acaso los árabes no son semitas? Claro. Pero bueno, sí, podemos decir antijudaísmo, lo que sea, pero vemos que los semitas son mucho más, no solo ellos. Sí, y eso cada vez queda más sacado del panorama, ¿eh? Fijaos que siguen diciendo. Se basan en el odio a los judíos, como pasó en el libro de Esther. Los judíos, es decir, los israelitas exiliados de Judea, en adelante Yehudim, judíos, tenían sus propios caminos, sus propias costumbres. Esto, más la negativa de Mordejai, que es Mardoqueo, a inclinarse ante el vanaglorioso Amán, puso en marcha el complot de Amán para eliminar a los judíos. El coraje, la astucia y la mano invisible de Dios lograron que Amán y sus cohortes fueran destruidos. Pero aún así, hasta el día de hoy, el antisemitismo persiste. Lo que decías, el término antisemitismo, como si solo se aplicara a ellos, los demás, como si no lo fueran, ¿no? Pero una vez más ya vemos dónde va centrándose esto. Lo ponen ahora, que tiene que ver con festividades que ellos están atravesando, pero recordando lo de antes, aplicándolo a lo que está aconteciendo ahora. Hay más. Mirad también esto. ¿Alguien quiere leerlo? Solo una cosa, una retractación. Dije Saúl, hijo de Jacob, no hijo de Isaac. Haftará para Shabbat Zahor. El Shabbat que precede a Purim se conoce como Shabbat Zahor, recuerde, en el cual se lee una lectura adicional de la Torá de Deuteronomio 25 del 17 al 19. La Haftará correspondiente se lee en 1 Samuel capítulo 15.
Dice así: y Samuel dijo a Saúl: Hashem me envió a ungirte por rey sobre su pueblo, sobre Israel, y ahora escucha la voz de las palabras de Hashem. Así dijo Hashem, de los ejércitos: recuerdo lo que Amalek hizo a Israel, cómo le esperó en el camino cuando subió de Egipto. Ahora ve y herirás a Amalek, y destruirás por completo todo lo que es suyo. Y no tendrás compasión de él, y matarás tanto al hombre como a la mujer, al niño y al lactante, al buey y a la oveja, al camello y al asno. Una vez más, fijaos cómo vuelven a pronunciarse sobre el tema de Amalek. ¿Y por qué? Para aplicarlo al tiempo actual. Saben que los que hay en Palestina, ese territorio, no son evidentemente amalecitas, pero se lo aplican como enemigos de ellos, enemigos de Dios, por tanto. Por eso hay que exterminar. Fijaos qué planteamientos, ¿eh? Bueno, aún hay más, porque, como siempre, cada semana van recordando que hay que ayudar a construir ese templo, pero mirad también hasta dónde nos llevan. ¿Queréis leerlo? Recordatorio de medio shekel. ¿Qué vulgui? Recordatorio de medio shekel. Recordatorio, el medio ciclo. Machatzit ha-shekel. Se recaudaba en todo Israel cada año durante el mes de Adar y se usaba para financiar las ofrendas públicas realizadas durante el año siguiente, otorgándole a todos una porción igual en el templo sagrado. Desde la destrucción del Santo Templo en el año 70 de la era cristiana, la costumbre ha sido que los judíos hagan su ofrenda de medio ciclo a más tardar el día de Purim, que este año comienza el sábado por la noche. Bueno, fijaos cómo aquí empiezan a introducir algo, y lo veremos después cómo lo van ampliando más. Se trata también de ofrendas públicas que servían para la cuestión del templo. Veremos cómo en ese planteamiento empiezan a hablarnos que, lo que os decía, es necesario ahora en la actualidad tener que seguir sacrificando, y no solo hablan de la vaca alazana, sino de sacrificios posteriores, diarios. ¿Es necesario eso o se podrá sustituir por algo? Este es el planteamiento. Pero vamos a ver algo más aún. Megilat Esther y la reconstrucción del segundo templo sagrado. ¿Qué vol llegir? Megilat Esther y la reconstrucción del segundo templo sagrado. La historia de la Megilá describe la lucha entre bastidores por la reconstrucción del templo sagrado que siguió a la declaración de Ciro, el rey de Persia. Esdras 1.3. Cualquiera de vosotros, de todo su pueblo, que su Dios esté con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Hashem, el Dios de Israel. Fijaos cómo aquí describen esa lucha entre bastidores para la reconstrucción del segundo templo y se basan en ese edicto de Ciro, la declaración de Ciro. Todo esto, una vez más, en consonancia a lo que está ocurriendo ahora. Ellos no ponen nada solo como una festividad, rememorando lo antiguo y ya está, sino que lo van buscando todo en consonancia a los hechos actuales. Están teniendo problemas, no pueden edificar el templo, necesitan que alguien haga quizás un tipo de edicto también. Interesante esto, ¿eh? Fijémonos cómo ellos están haciendo en su, digamos, en su campo lo mismo que tiene que hacer el pueblo de Dios en el suyo, que es coger las profecías y ver cuál es su punto hoy en día, ¿no? Pero lo que ellos están cogiendo es sesgándolas hacia lo que a ellos les interesa para aplicarlo directamente. Eso es un proceso que es lo que tendría que ser, pero llevado a un extremo completamente nefasto, ¿no? Es la tergiversación de la auténtica profecía. En la misma página nos hablan ahora de las 4 mitzvot de Purim. ¿Alguien lee? Las 4 mitzvot de Purim. La festividad de Purim comienza este sábado por la tarde, después de la conclusión del Shabbat. Por tanto, ahora están en esta festividad, ¿eh? Purim celebra la victoria de los judíos de Persia sobre aquellos que buscaban aniquilarlos, Amán y sus odiosos secuaces. La milagrosa victoria fue fruto de la sabiduría de Mordechai, que es Mardoqueo. Los esfuerzos desinteresados de Esther, la unidad de los judíos de Persia y el Dios de Israel, invisibles,
pero trabajando detrás de escena. Purim celebra no solo la victoria que tuvo lugar, sino también la unidad y camaradería de Israel y la responsabilidad de que cada judío tiene a sus compañeros judíos. Por lo tanto, hay 4 mitzvot que todos los judíos deben cumplir en Purim. Cada una comienza con la letra hebrea Mem. Mirad qué interesante, porque empieza para ellos la fiesta de Purim y es precisamente algo que tenía que ver con esa victoria a través de Esther y Mardoqueo. Y ahora, precisamente en estos días. Qué interesante, ¿eh? Hoy precisamente ha salido una noticia que Luis nos la puede comentar. Bueno, efectivamente, en el noticiario del mediodía han dicho que Israel pues, ha decidido entrar en una nueva etapa en Gaza. Ha decidido retirar el grueso, digamos, de su ejército que estaba ahí, que llegó a estar a haber 40.000 soldados en Gaza. Y pues han dejado, por lo visto, o dejarán a unos 100 soldados para mantener eso y, bueno, no han dicho para qué van a dedicar el resto del ejército, pero que entran en una nueva fase en la cual pues van a seguir, desde luego, bombardeando Gaza, ya lo han dicho. También se decía en este artículo del noticiario que un 80% de los edificios de Gaza han sido destruidos, han muerto 33.000 personas, llevan ya, pero bueno, que iniciaban esa nueva fase y se iniciaba justo, y lo han remarcado también, pasados 6 meses exactos desde la entrada en Gaza el 7 de octubre. Hoy estamos a 7 de abril. Bueno, pues esto es lo que han dicho. Sí, sí. Tú lo has visto a mediodía, yo lo he visto a primera hora de la mañana, con lo cual, fijaos que es precisamente cuando ha empezado Purim. No hay nada casual, lo tienen todo programado en consonancia con sus antiguas festividades. Son cosas que nos superan, ¿eh? O sea, es una agenda perfecta, plenamente delineada para que cada paso sea en el momento adecuado. Sí, porque el inicio fue por los alrededores también de la... ¿Cómo se llama? De la fiesta del Día de la Expiación, digamos, ¿no? El 7 de octubre, creo que cae... Del Yom Kippur, exactamente. Caía en los alrededores. No sé si era exactamente el día, creo que no, pero por los alrededores también, ¿no? Ahora estamos alrededores de Pascua, ¿no? Bueno, va a ser, dijimos, a los días. Sí, exacto. Sí, sí. Bueno, por tanto, ya veis que nada de lo que está pasando allí es casual. En ese mismo escrito de ellos, vuelven a hablar de Tanit Esther, el ayuno de Esther. ¿Y qué nos dicen? Y le contaron las palabras de Esther a Mordecai, o Mardoqueo. Y Mardoqueo ordenó responder a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey de entre los judíos, porque si permaneces, si callas en este momento, vendrá de otra parte el socorro y la salvación para los judíos, y tú y la casa de tu padre perecerán. ¿Quién sabe si en un momento como este alcanzarás el reino? Entonces Esther ordenó responder a Mardoqueo: ve, reúne a todos los judíos que están presentes en Susa y ayuna por mí, y no comas ni bebas durante 3 días, día y noche. También yo y mis doncellas ayunaremos de la misma manera. Por tanto, con esto ya están queriendo indicar que hay algo que deben hacer para ponerse en sintonía con Dios. Ellos hablan de que toda la desgracia que les viene pasando es en consecuencia de haberse apartado de los caminos y la voluntad de Hashem, de Dios. Y por tanto se ven implicados en conflictos que no era necesario que atravesaran si ellos hubiesen seguido haciendo las cosas bien. Por tanto, cuando precisamente en esta festividad de Purim vuelven a hablar de Esther y de ese ayuno, lo que quieren decir es que el pueblo, todo, debe ponerse en esa misma sintonía. No debe ser cosa de unos ortodoxos radicales judíos, sino de todo el pueblo en general, porque es la única forma en que podrán conseguir la salvación como pueblo. Es que fíjate que esto es una manera de unir a todo Israel, tocar la fibra espiritual de todo el mundo. Han estado 6 meses planificando, o sea, destruyendo, pero con un plan claro, para que cuando llegara este momento, la fiesta de Purim, pudieran justificar todo lo que ha pasado.
y que aquellos que realmente quieran ser israelitas y quieran ser judíos y quieran sentir el templo y tal, esos tienen que estar apoyando esto, porque es como si está bendecido por Dios, es lo que Dios nos ha mandado a hacer. Entonces es un poco un plan para recoger las mentes judías al respecto y unir al pueblo y que no se dejen, digamos, entre comillas, no se dejen engañar por todo lo que hay alrededor, que es un mandato de Dios y planificado perfecto. O sea, no sé, es demasiado, ¿no? Los obstáculos que tienen por delante, de todas formas, son grandes también. Ellos tienen las de ganar porque conocemos sus planes, conocemos quién está detrás de todo esto y el poder que tienen, pero también tienen oposición por delante, van a tener que superar obstáculos importantes. Uno de ellos, precisamente hoy también, junto con esta noticia, decían que se había producido una manifestación muy grande contra Netanyahu de unas 100.000 personas. Por lo tanto, también tienen una gran oposición dentro, ¿no?, del país. Bueno, todo esto sabemos que lo van a superar de alguna forma, pero los obstáculos también los tienen, ¿no? Sí, de hecho están hablando de forzarlos para que vuelvan a ver anticipadamente las votaciones para echarlo de gobernante, ¿no? Pero claro, en medio de una guerra hacer votaciones no suele ser muy frecuente, ¿no? Sí, pero igual, ¿acaso la oposición se opuso a todo esto? Solo había una parte. Remarcaban que el 80% de los ciudadanos de Israel están de acuerdo con esta guerra y de que continúe. Sigamos viendo algo más. Por cierto, Ángel, tú antes de empezar la conexión habías hablado de unos soldados y que llevaban algo, ¿no?, con ellos. Sí. Soldados del pueblo de Israel. Sí, parece ser que en el Facebook del Temple Institute, ¿no?, se informaba de que los mismos soldados llevaban como en el pecho como una inscripción del templo, un símbolo del templo, porque ellos sabían que estaban luchando para defender al templo de Jerusalén. Entonces, toda la guerra tiene como base y como motivación o atacar o defender al templo, sea por un lado o sea por el otro. Entonces, que el templo es el centro de todo esto. Entonces, es impresionante, como te comentaba, ¿no?, que nadie, al menos en este país, o lo que tenemos cerca de aquí, diga ni siquiera un matiz de que podría ser algo así. Entonces, no sé, es algo que supera un poco, ¿no? Ayer comentábamos, ¿no, Ángel?, que precisamente comentábamos esto, ¿no?, de que nadie haya hablado de todo este tema, pero yo recordé en ese momento que cuando hubo el ataque, pues como el periodista encargado del canal que yo normalmente miro, que es TV3, el comentarista que normalmente está destinado en esa zona, pues tuvo que salir a comentar cuál podía ser el motivo del ataque de Hamás, etcétera, etcétera. Él improvisó, ¿no? Y en ese momento él sí que explicó que una de las motivaciones podría ser el conflicto que había en la explanada de las mezquitas. Pero es la única vez que he escuchado algo de esto. Luego ya esto se ha silenciado y no se ha vuelto a mencionar en absoluto, ¿no? Es curioso. Solo con el nombre de la ofensiva ya alguien tiene que plantearse algo, ¿no? Inundación de Al-Aqsa, ¿dónde está Al-Aqsa, no? Es como que te lo ponen ahí, el mismo Hamás lo pone ahí. Entonces, bueno, es para al menos echar el ojo, ¿no?, ahí a Al-Aqsa. Con lo que tú decías sobre el ejército, esos soldados que llevan estos emblemas del templo, incluso había algunos de ellos que filmaban vídeos, otros que iban directamente con el rollo de la Torá y en ciertos momentos pues empezaban a hablar sobre el templo y que estaban allí para defender todo ese lugar para poder poner el templo. O sea, lo que equivale a decir que las mezquitas sobran. Y eso es algo que viene dado ya desde el inicio de esta guerra. Pero normalmente los medios de comunicación, como decíamos, nada, como si esto no existiera. Sigamos viendo algo más. Vayikra. ¿Están a la vista las ofrendas de animales? Mirad ahora una vez más ya hacia dónde nos van dirigiendo. ¿Alguien quiere leerlo? La porción de la Torá de este próximo sábado comienza en el libro de Vayikra, Levítico, que se centra en el servicio de las ofrendas en el templo sagrado. Visualizar el servicio de las ofrendas como una realidad en el mundo de hoy parece surrealista. Además de eso,
la creciente tendencia mundial del vegetarianismo y los activistas por los derechos de los animales y los obstáculos en el camino para algún día cumplir estos mandamientos parecen insuperables. Sin embargo, con un estudio exhaustivo podemos comprender algo de la profundidad y la importancia de servir a Hashem trayendo ofrendas. ¿Os habéis dado cuenta? Empiezan a hablar de ofrendas, pero ¿ofrendas en qué sentido? ¿De llevar algún producto agrícola o algunas moneditas? Están hablando de animales, de sacrificar animales. Y fijaos cómo dicen que en el tiempo actual, con el vegetarianismo y otras cosas, pues esto no estaría bien visto. ¿Buscarán una alternativa acaso a esto? Interesante, ¿eh? ¿O seguirán sí o sí para hacer lo que ellos quieren? Bueno, tarde o temprano harán los sacrificios de animales. Sí, sabiendo de qué pie calzan, ¿no? Creo que nada los va a parar, ¿no? De sus objetivos. Fijaos las declaraciones de Netanyahu, precisamente cuando dice que aunque diga Estados Unidos que no a no sé qué, que ellos harán lo que tienen que hacer sí o sí. Por tanto, se ve venir. Más cosas. La puerta del atrio sur. Esto para los que no conozcáis mucho cómo estaba dispuesto Jerusalén en esos tiempos antiguos, nos hablaba de que Jerusalén estaba toda amurallada, tenía una serie de puertas alrededor. Tú, Ángel, esto lo presentaste también en su momento. Y entre esas puertas había la puerta del atrio sur. Vamos a ver qué nos dicen de todo esto. En la sección sur del atrio había 4 puertas, de oeste a este. La puerta superior, la puerta del encendedor, a través de la cual se traía la leña para la pila de leña, la puerta del primogénito, por donde se traían las ofrendas del primogénito, y la puerta del agua, a través de la cual se traía un frasco de agua para la libación realizada durante la festividad de Sukkot. Sukkot es tabernáculos. Tabernáculos. Fijaos cómo hablan de la puerta del encendedor. Y es por donde traían la leña para apilarla. ¿Y qué iban a hacer con eso? ¿Hacer barbacoas? Bueno. Más o menos, más o menos. Bueno, evidentemente va de sacrificios. Pues interesante. ¿Será que por esta puerta deberán pasar esa leña para quemar también la vaca lazana? Bueno, veremos. Nos habla también de la puerta del primogénito. Ya sabéis, es la puerta por donde entraban cuando tenían su primer hijo y presentaban una serie de ofrendas especiales porque era el primogénito, era consagrado a Dios. Y eso era, en definitiva, una simbología de quién era el primogénito por excelencia. ¿Quién sería? Jesús. Pero como rechazaron a Jesús, pues después siguieron con lo mismo, ¿no? Y luego había esta puerta del agua, donde se llevaba ese frasco de agua para libación durante la festividad de Sukkot. Bueno, recordemos que se libaba agua y se libaba también vino. Todo era desde el altar, desde el mismo altar. Y se hacía de una manera de la cual las dos caían y llegaban al mismo tiempo abajo, aunque eran de diferente densidad. ¿Y qué simbolizaba eso? Pues simbolizaba el costado traspasado de Jesús, el agua y la sangre que salían y llegaban abajo. Y además todo eso creo que iba al arroyo al torrente de Cedrón. Y bueno, y luego ya a donde iba el Mar Muerto, ¿no? Pero era claramente una simbología dirigida a Jesucristo mismo. O sea, el lanzazo que le daban. El lanzazo concretamente, sí, sí. Lo cual unía eso con la Pascua, que es algo que también presentamos, ¿no? Que todas las fiestas estaban como con la Pascua en el centro, ¿no? Siempre había una relación con la Pascua, por eso la Pascua englobaba casi todas las fiestas, ¿no? Muy interesante. De ahí también lo interesante, bueno, para todos aquellos que no sepáis la historia de Ron Wyatt, cuando él precisamente encontró el Arca de la Alianza, eso que Indiana Jones buscaba tanto, él sabía dónde estaba, y allí encontró precisamente sobre la tapa, el propiciatorio, la tapa del Arca de la Alianza, la sangre ¿de quién? Del mismísimo Jesús. ¿Y esa sangre cómo llegaba hasta allí? ¿Con qué? ¿A base de qué?
Bueno, sabemos que del costado salió agua y sangre, dos corrientes distintas, y mientras bajaban y llegaban abajo, cuando llegaban a la base de la cruz, ese agua y esa sangre se juntaban y se convertía en un líquido pues más, menos denso y que podía moverse más fácilmente. Y cuando hubo el terremoto que pasó por el lado de la cruz, se agrietó la roca donde estaba clavada la cruz, y ahí es donde la sangre y el agua bajaron hasta 6 metros y pico para abajo, bueno, casi 6 metros abajo, y es donde encontró el Arca de la Alianza, y ahí se cerró el pacto, y ahí se certificó que Cristo era el Mesías, que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto es un tema muy interesante y que recomiendo a todos aquellos que no lo hayáis visto que empecéis a ver los temas que mostramos sobre el Arca de la Alianza, porque vais a ver ese descubrimiento de Ron Wyatt y vais a ver cómo precisamente Israel sabe, el gobierno de Israel sabe dónde está el Arca de la Alianza, lo saben los judíos que preparan todo lo del templo, pero intentaron quitar el Arca de la Alianza de allí dentro y no pudieron. Enviaron a 6 levitas, que ya en esos años, 1900, ¿cuánto era? 82. Enviaron a 6 levitas, imaginaos si llevan tiempo preparando lo del tercer templo, y esos 6 levitas cuando entraron ya no salieron, quedaron fulminados. Y el propio Ron Wyatt cuando regresó los tuvo que sacar atados con una cuerda uno por uno, y aparecieron todos con los ojos en blanco, con bueno, decían que era un hematoma cerebral, ¿no? Realmente sorprendente. Bueno, pues los palestinos, ¿pueden sacarla? Tampoco. Está en su territorio. Ya sabéis que en Jerusalén hay una parte que es territorio palestino y el arca está en ese lugar donde había el monte Calvario. Cuando has dicho la narración de cómo la sangre cayó a través del cuerpo de Cristo, fue bajando de ese lanzazo hasta los pies de la cruz, recordemos que para que eso pudiese suceder, la cruz no era algo que se ponía así y se aguantaba sola, sino que primero se hacía un agujero y la cruz era arrastrada hasta que quedaba de pie, empotrada allí. Bueno, imaginaos en esos momentos para alguien que estaba crucificado con clavos, el impacto, en catalán decimos el sotrac, ¿no? Ese golpe fuerte, cómo debió notarlo, ¿no? Brutal. Pero ese mismo recipiente que era donde entraba la cruz sirvió para que el agua y la sangre se concentraran allí con el terremoto. Esa grieta que se abrió bajó hasta la cueva donde estaba el Arca de la Alianza. Es impresionante realmente, ¿eh? Un hueco muy profundo para aguantar todo el peso de la cruz y que no se cayera ni nada. Elena White describe el momento incluso en que es levantado y esa cruz pega el golpe, y dice que fue de los momentos más dolorosos de la situación que él pasó, ¿no? ¿Y quién tenía la piedra que recubría el agujero? ¿Lo recordáis? ¿Estaba en el Museo Wyatt? ¿Alguien tenía esa piedra? ¿Era Merinel, la viuda de Ron Wyatt? Puede ser. Bueno. Lo que está claro es que la zona donde eso pasó sí que ha sido cubierta completamente, Sí. Pero de cemento armado, Sí. para que nadie pueda acceder ni pueda entrar. Y ahora es un lugar con banquitos que solo se puede ver un poquito en la parte donde Ron Wyatt vio que se colocaron los letreros. Se puede ver un poco en la roca, los letreros de Rey de los Judíos, ¿no? Pero ahí solo se han podido hacer unas pruebas muy interesantes de oro, y ahí se vio claramente que había oro a una profundidad, y esos sensores empezaron a moverse como locos y pudieron marcar incluso la zona donde estaba el oro. O sea, que se comprueba, sabemos exactamente, y hoy día se pueden hacer pruebas empíricas de que ahí está el Arca de la Alianza. Ellos lo saben y los que quieran saberlo lo pueden saber. Sí, recuerdo cuando nuestros compañeros estuvieron allí precisamente con el detector de metales de oro y se iban poniendo hacia un lugar y les iba indicando el punto donde había una gran concentración de oro. Recordemos que el Arca de la Alianza estaba totalmente recubierta de oro. Sí, además no era solo el Arca de la Alianza, estaba el candelebro Claro. original, todo de oro, de una Claro. pieza, estaba el altar del incienso, que estaba todo recubierto de oro también, así que había mucho Sí. oro ahí. Y recordamos cuando ellos se iban dirigiendo hacia un lado y el aparato les indicaba que no, que era para allá. Y cuando se ponían en el punto central, se volvía loco el aparato, ¿no? Bueno, pues
sigue estando allí el arca. Aún no la han podido extraer. Pero algún día algo saldrá a la luz, desde luego. Vamos a ver qué más nos cuentan en su página, porque ahora viene algo una vez más sumamente interesante. Vamos a leer lo que escriben aquí. Esta es la ley del holocausto, Levítico 6.2. ¿Alguien quiere leerlo? ¿Sí? Parashat Tzap, la segunda lectura semanal del libro de Levítico, trata casi exclusivamente de una lista detallada de los diferentes tipos de ofrenda que se realizarán en el tabernáculo. De hecho, gran parte del libro de Levítico se centra en las ofrendas, las diversas tareas de los Kohanim, tanto dentro como fuera del tabernáculo. Los Kohanim son los sacerdotes, ¿no? Así como una presentación muy profunda de todo tipo de impurezas rituales, cómo se contraen y cómo se pueden superar. La lectura tiende a ser seca y poco relevante para nuestras vidas hoy en día, ya que las ofrendas y muchas de las leyes de pureza desaparecieron con la destrucción del templo sagrado hace casi 2000 años. A esta sensación de lejanía se suma nuestra comprensión moderna de la adoración y lo que nos acerca a Hashem. Y la mayoría de las personas no incluirían las ofrendas como una forma válida de adoración hoy en día. De hecho, la gran mayoría de las personas temerosas de Dios hoy en día se vuelven muy aprensivas incluso cuando discuten la posibilidad de reintroducir ofrendas de animales. Por eso ahora vamos a ver qué solución hay para esto. Es todo un enigma, ¿no? ¿Qué harán? A ver qué nos cuentan. Sin embargo, los 5 libros de la Torá dedican mucho tiempo al tema de las ofrendas, al igual que los profetas hebreos, y 1/3 de los 613 mandamientos presentados en la Torá están relacionados de una manera u otra con el templo sagrado y la realización de las ofrendas sobre el altar. Parecería entonces que las ofrendas son un componente muy integral de nuestra relación con Hashem y que las ofrendas son ciertamente algo en lo que, de hecho, Dios se deleita especialmente, como la frase frecuentemente repetida al describir las ofrendas como un olor grato para Hashem parece significar. Hay 2 enfoques para abordar la distancia que sentimos hoy con respecto a la práctica de realizar ofrendas. Comenzamos discutiendo dónde nos encontramos hoy, la humanidad. Vivimos en un mundo muy alejado del mundo natural en el que el hombre fue creado y vivió durante milenios. La tecnología moderna y el desarrollo industrial han creado condiciones en las que gran parte de la humanidad actual puede vivir día a día sin o casi sin ningún contacto con el mundo creado que la rodea. Pueden pasar días antes de que miremos al cielo o admiremos la belleza de una flor. Y aparte de una mascota doméstica, muy pocos de nosotros hemos tenido la responsabilidad de atender y cuidar a una vaca o a una oveja. Puede que nos estremezcamos ante la idea del sacrificio de animales, pero la gran mayoría de nosotros compramos y consumimos cortes de carne cuidadosamente colocados y sellados en una envoltura de plástico. Parece que no dudamos en que los animales sean sacrificados en fábricas alejadas de nuestros ojos, siempre y cuando, por supuesto, los matemos con el fin de alimentar nuestros estómagos. Es un capricho estéril, indoloro y casi sin esfuerzo. Érase una vez, por supuesto, no fue así. Los israelitas eran pastores y pastores de vacas cuyas vidas estaban íntimamente relacionados con su ganado. Sus rebaños y manadas representaban no solo su sustento, sino también su propia supervivencia. La vida de cada oveja y cada cabra, de cada vaca y cada toro era preciosa. Hacer una ofrenda, presentar un regalo del cordero más selecto de tu rebaño a Hashem, era una expresión incomparable de amor y confianza. Cuando lo haga con la intención de expresar gratitud a Hashem por su bondad amorosa, o como expresión de expiación por una transgresión cometida. El acto de ascender al monte del templo y realizar su ofrenda en asociación con los Kohanim, mientras está de pie ante Hashem, debe tener sido intenso y poderoso. La experiencia expresa plenamente el verdadero significado de la palabra hebrea traducida como ofrenda, corbán. Fijaos que hasta aquí nos van describiendo cómo eran los sacrificios de antes, la importancia que verdaderamente tenía para ellos cada animal.
Claro, desde nuestra perspectiva es difícil, porque como mucho ves los animales en la carnicería y si estás en un lugar un poco pueblerino puedes ver granjas y demás, ¿no? Pero cada vez eso cuesta más de ver, para según quién. Y esto nos sitúa en lo importante que era para ellos ofrendar animales que hasta podían ser queridos por ellos. Pero claro, ¿ahora qué? Imaginaos que queréis mucho a vuestro perrito o a vuestro gatito y que lo tengáis que sacrificar, ¿no? Bueno, si a veces hay que hacerlo porque el animal está mal y tiene una enfermedad de esas tan malas, pobrecitos, que hay que hacerlo y te duele y lloras como si fuera un pariente, quizás eso nos lleva a pensar cómo lo vivían esta gente entonces. Pero claro, ¿y ahora? Sigamos. La palabra corbán proviene de la raíz hebrea que significa acercarse. Por lo tanto, cuando Macri y Corbán realizaron ofrenda, nosotros mismos somos Mekareb, acercándonos más a Hashem. ¿No estamos llevando nuestros regalos a Hashem para apaciguar a un Dios enojado o para poder pedir algo a cambio? De hecho, cada vez que en la Torá se menciona una ofrenda, la ofrenda siempre se hace a Hashem. El nombre inefable de Dios, que es una expresión de la bondad amorosa de Dios. Estamos haciendo ofrendas a un Dios que nos ama y desea que nos acerquemos a Él. Este es el olor grato que Hashem obtiene de nuestra ofrenda. No, por supuesto, el aroma de la carne asada, sino el deseo de la persona detrás de la ofrenda de ser vista y justificada por Hashem. El hombre y la bestia fueron creados en el sexto y culminante día de la creación. Todos fuimos colocados en la misma tierra y se nos instruyó a compartir su generosidad, siendo el hombre bendecido con el dominio sobre sus semejantes. Mientras que la ciencia moderna reduce los puntos en común del hombre con el reino animal y describe al hombre como nada más que una bestia que camina erguida, prima del simio, la Torá ve la relación del hombre con los animales no simplemente en el nivel de una biología compartida, sino cada uno como una expresión de la creación perfecta de Hashem. Cada bestia, cada criatura dotada de un propósito y una fuerza vital, una chispa de lo divino. Cuando llevamos una ofrenda al altar, lo hacemos en colaboración con el propio animal. Ambos estamos cumpliendo la voluntad de Hashem. El oferente, él o ella misma, está elevando al animal a un nivel más alto y oferente, él o ella misma, también es elevado hacia Hashem. Traer un ser viviente creado por Hashem y quitarle la vida al servicio de Hashem es un acto de increíble responsabilidad. Es la máxima expresión de la responsabilidad dada al hombre el día de su creación, de gobernar sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo y sobre todas las bestias que pisan la tierra. Génesis 1:28. Pararse ante el altar en el patio interior de cara al santuario del templo y proponer ofrenda, proponer ofrecer una de las creaciones de Dios como acto de amor por Hashem, es una aceptación abrumadoramente humilde de responsabilidad hacia Hashem y hacia su creación. Piensa en eso la próxima vez que muerdas una hamburguesa. Fijaos qué planteamiento están dando, ¿eh? Con esto están preparando la mentalidad de la gente para seguir haciendo lo mismo. Tiene un cáliz nueva era. Total. No sé si os ha venido un aire, ¿no? Un olor nueva era a todo esto, porque claro, como en la creación se creó el hombre y la bestia al momento, pues claro, hay que tener ese concepto de que, bueno, evidentemente hay que amar a los animales y hay que tener conciencia de ello, ¿no? Pero están metiéndolo en un ámbito un poquito más allá para intentar justificar matar un animal o sacrificar un animal y no decir que representa a Cristo. Tienen que hacer toda una vuelta que pasa por el panteísmo. Y eso es una puerta abierta para que casa de oración para todos los pueblos, ¿no? No sé, a ver cómo lo hacen, ¿no? Para hacer que con nueva era ponga un animal ahí. Pero bueno. Y recordad el texto, misericordia quiero y no sacrificio. Y eso son palabras que ahora están totalmente olvidadas. El hecho es que tienen que hacer esto sí o sí. Si para
Dios ya era aborrecible cuando traían todos esos animales a sacrificar, porque lo hacían con un espíritu que no era el correcto. No venían acompañados esos sacrificios de la entrega sincera del corazón, ¿no? Y pensando en el Redentor, que era Cristo, Correcto. ¿no? Y pues, ¿cómo le va a sentar ahora a Dios estos sacrificios que ya el Mesías ya ha venido, ya hizo su sacrificio supremo? ¿Cómo le va a sentar? Eso deberían también de pensarlo, ¿no? Profundamente de la aberración que van a cometer con eso, ¿no? Es una matanza indiscriminada de animales, sin sentido alguno, que en definitiva es una adoración satánica que siempre pide sacrificios. Es que es increíble porque, claro, esta gente, bueno, la Biblia desde un principio, toda la cuestión de sacrificios, lo que decíamos, ¿no? El matar animales tenía un propósito. Y era el que prefiguraba a Cristo que iba a ser muerto en la cruz y a esa muerte, y únicamente a eso. Y siendo inocente. Y sin siendo tener inocente, culpa y alguna. lo mismo, o sea, era para recordarles eso, y en ese momento era lo que necesitaba ese pueblo para poder llegar a ese punto culminante, que era cuando Cristo viniera y que lo pudieran ver y que lo pudieran aceptar, ¿no? Pero es que se les ha olvidado completamente cuál era el objetivo de esto. Es que aquí hay un tema. Uno dice, bueno, si tienen que hacer toda un trabajo de ingeniería social, mental, de programación mental, para poder lograr que la sociedad occidental, que ya no ve con buenos ojos un sacrificio de animales para este tipo de cosas, como decía, bueno, para comer sí, pero para otro no. Bueno, es verdad, aquí se puede tolerar eso para comer, pero ya para cuestiones religiosas no se tolera. Al mismo tiempo tenés a la gente de la India, por ejemplo, que tampoco le va ese rollo de matar animales, ni vacas que son sagradas. Con los musulmanes puede ser que las tengan más fácil. Pero entonces uno dice, ¿por qué? Entonces, ¿por qué quieren volver a lo mismo? Y el tema es que aquí la cuestión es que ya tenemos que mirar a quién está por detrás de todo esto. No solo estamos hablando de los hombres, de aquellos que son los lacayos totales de Satanás, sino el mismo Satanás. ¿Qué es lo que quiere Satanás? ¿Qué significaría volver a hacer sacrificios? Es pisotear total y absolutamente la sangre de Cristo. Esto es una completa y total abominación desoladora. Esto es lo que hay aquí. Es decir, lo que quiere Satanás es que el mundo entero, cristianos, claro, hacer que los cristianos hagan esto, es decir, que todo el mundo participe ¿de qué? De pisotear completamente a Jesucristo. Y lo curioso es que seguirán diciéndose cristianos algunos de ellos, ¿no? Bueno, es que de hecho simbólicamente, no simbólicamente, no, literalmente se están comiendo la carne de Cristo en la misa cada domingo los católicos. O sea que no hay mucha diferencia al final. Es que esto es lo mismo, pero sin el velo cristiano. La misa es el continuo sacrificio, solo que con un velo cristiano. Aquí ya directamente lo sacan y van puro y duro. Es una abominación Pero total. fijaos que precisamente la misa se hace sobre el altar, y ya se llama altar. ¿Y el altar de dónde viene? Del judaísmo, y era el altar de sacrificios. Por eso dicen que sacrifican cada vez en la misa al mismísimo Jesús. Recordemos que ellos tenían aparte de todos los sacrificios especiales que hacían en las fiestas, el sacrificio por el pecado, tenían lo que era el continuo holocausto, que era algo que cada día, mañana y tarde, cada día. Con la misa, el catolicismo, la intención es mantener eso mismo, ese continuo, pero con un matiz cristiano. Aquí directamente ya lo quitan y ya van directamente. Bueno, lo que una vez más da que pensar quién generó en verdad el catolicismo, ¿no? Si aún con estas pistas la gente no se da cuenta... Claro, era la forma de mantener el viejo sacerdocio que ya no tenía ningún valor luego de la cruz de Cristo. Aún continúan, ¿qué más dicen? Esta es la razón por la cual los profetas de la antigüedad criticaron el abuso de la práctica de las ofrendas cuando se realizaban de manera poco sincera, como una especie de atajo barato para confesar o ganar favor ante los ojos de Hashem. Cuando se realizaban sin la debida intención, las ofrendas no solo eran inválidas, sino que eran una abominación. No hay nada casual en hacer una ofrenda, pero no se equivoque. Los mismos profetas que gritaron la realización hipócrita de las ofrendas, imaginaron el día en que el templo sería restaurado y las ofrendas renovadas. ¿Somos nosotros, el hombre moderno, capaces de recuperar
nuestro sentido de asombro y aprecio por la creación de Dios en todas sus formas, para que un día podamos presentarnos humildemente ante Hashem en su santo templo y quitarle la vida a uno de sus amadas criaturas? Liberadas de las chispas divinas profundamente arraigadas en nuestra ofrenda, asumiendo sobre nosotros mismos una responsabilidad tan impresionante y al hacerlo uniéndonos a la voluntad de Hashem y siendo exaltados en consecuencia. ¿Qué os parece? ¿Qué forma de mentalizar a la gente para que vuelvan a lo mismo? Y diciendo que esos profetas que habían criticado esas ofrendas por tan mal hechas, de tan poco corazón, que vieron cómo más tarde esto volvería otra vez. Qué forma de malinterpretar las profecías, tan impresionante, ¿eh? Bueno, pues ya veis que están mentalizando ya al pueblo para esto. Ahora yo me pregunto, todos aquellos evangélicos que están aportando dinero, grandes fortunas, para que esto se siga adelante, todo el tema de la construcción del templo y el apoyo a esta guerra, para que puedan terminar haciéndolo, por un momento pienso, ¿se imaginan estar al lado del sumo sacerdote que ellos tengan para sacrificar la vaca alazana y luego los que vengan después a montones de ovejas sacrificadas de nuevo? Estando ahí, ¿podrán participar de eso mismo y estar felices? ¿No se darán cuenta que están aplastando totalmente el auténtico cristianismo y a Jesús? Es fuerte, ¿eh? Depende de con qué se acompañe todo ese engaño, ¿no? Claro, todas las señales que van a haber, toda esa hipnosis, ¿no? Va a haber como una hipnosis colectiva también en todo esto, ¿no? La gente va a perder seguramente en gran manera su capacidad de discernir, ¿no? Habrá desechado tantas cosas antes, ¿no? Que ya pues quedarán en manos de todo ese engaño, ¿no? O sea, yo creo que va a ser tan impresionante que, no sé, quizá muchos ya no van a poder ni reflexionar ante tanto esplendor, ¿no? Entre comillas. Es que la cuestión es algo que aún no entiendo, porque están intentando vender los sacrificios, ¿no? Diciendo que como matamos animales para comer, los podemos matar para sacrificar porque aún es mayor honor. Pero, ¿qué significa para ellos esos sacrificios? Es lo que no acabo de entender aún. O sea, vale, eso lo justifica, pero ¿por qué? ¿Porque Jehová se lo pide y ya está? O sea, ¿es un pedido de Jehová y ya está? ¿Ellos no ven ningún significado más allá de que Jehová se lo pide? ¿Es así y punto? Es un poco lo que me gustaría, que no sé si la gente también quizás le gustaría escuchar esto. Bueno, quizá es que ellos piensan que ya el animal ya paga por el pecado, ¿no? Claro. O sea, tú tienes un pecado, lo pones en la oveja muere y ya está, el pecado ya se ha ido. ¿Cuál era la base del viejo pacto? Haz todas estas cosas y vivirás. Cumple la ley y vivirás. Pues claro, hasta ahora, ¿cómo han podido sobrevivir los judíos si no han podido sacrificar en el templo? Están todos impuros y por eso hay que hacer la matanza de la vaca roja y luego todos eran puros, como leímos ayer, ¿no? A ver, el tema de ellos es que si ellos hacen todas estas cosas perfectamente como Dios quiere, entonces vendrá el Mesías. Entonces la cuestión es, el Mesías no ha venido aún porque el templo no se ha construido y no se han hecho los sacrificios adecuados. Pero ellos como pueblo ellos se deben considerar completamente impuros porque no... Por eso no pueden acceder tampoco a la explanada de las mezquitas a orar, porque están considerados impuros ellos mismos. O sea, es inmundos hasta la noche, ¿no? Como cuando dice Levítico que cometen algún pecado y inmundos hasta la noche, inmundos hasta la noche. Por eso necesitan la vaca alazana para purificar todas estas cosas. Pero, con la cual cosa también da que pensar, porque hay la otra rama de judíos que esperan que primero venga el Mesías para después edificar el templo. Pero claro, edificarían el templo y seguirían haciendo sacrificios. Con lo cual, ¿para qué sirve que venga un Mesías? O sea, es el colmo de los absurdos, ¿no? Pero eso que denota que cuando venga Satanás haciéndose pasar por ese Mesías, ¿qué seguirá pidiendo? Sacrificios, sangre. ¿Y se van a terminar conformando esos sacrificios solo con animales? Ahí está la clave. O sea, es la preparación para mentalizar a la población que después esos sacrificios deben ser para limpiar la impureza
y mientras haya unos que se resistan a seguir lo que ellos quieren, los hará impuros a todos, por tanto deben ser sacrificados también. Y eso hace referencia al pueblo de Dios auténtico. Volverá a haber la masacre contra los auténticos cristianos. ¿Qué hicieron? Perdón, ¿no? ¿Qué hicieron? Que cuando Caifás dijo, mejor que muera uno, ¿no? Por todo el pueblo. Es decir, Ellen White lo explica. ¿Qué es lo que hizo Caifás? Digamos, ofrecer en una especie de sacrificio pagano a Jesús justamente por el bien del pueblo y el bien suyo, también de su linaje para conservar el poder, pero es que lo que van a hacer con el pueblo de Dios es como sacrificar el pueblo de Dios a su Dios, que en este caso sería Satanás, aunque el resto quizás del pueblo no lo sepa. A mí esto me está recordando, no sé si recordáis una noticia de hace mucho tiempo, que había restaurantes veganos que el colmo del veganismo era que aceptaban la sangre humana, la sangre del propio cliente, para hacer la comida. Hacían unas butifarras o hacían no sé qué, lo hacían con la sangre del cliente. Y eso se consideraba que era permitido. En cambio, los animales no se servían como plato. Fijaros cómo hay algo ahí, que es lo que estamos diciendo aquí, ¿no? Se están planteando cómo pueden dar ofrendas, ¿no? Animales para que el mundo lo pueda aceptar y demás, y concienciando a la gente. Y lo que dices tú, en un momento dado, a lo mejor habrá que ofrendar otro tipo de cosas, ¿no? Y dejar a los animales tranquilos, porque los que realmente se merecen morir son esos de ahí, ¿no? Es que es lo que está diciendo ese tipo de restaurantes, ¿no? Que somos, pues sacrifícate tú, hazlo tú, ¿no? En vez de matar a los animales. Es algo que incluso puede calar en un mundo tan digamos, que sería antagónico a esto como el veganismo, ¿no? Es que en un mundo, digamos, una idea panteísta, que es a lo que se va a ir, totalmente pagana, si hay un grupo de gente que es la que detiene, digamos, porque aquí todos tenemos que ser uno y ser uno en todo, si hay un grupo que es la que detiene la elevación de la humanidad, pues hay que sacrificarlo por el bien común. Y esto es lo que va a pasar con el pueblo de Dios. Es lo que hicieron con Jesús, los que ya estaban, los altos sacerdotes y todos estos que estaban ya metidos en el otro lado, es lo que hicieron con Jesús. Sacrificar a Jesús por el bien, digamos, común. Y es lo que va a hacer con el pueblo de Dios cuando llegue Satanás y, bueno, cuando pasen todas estas cosas. Sacrificar al pueblo de Dios por el bien común. Y ha habido una mentalización muy curiosa hace muy poco tiempo con el tema de una pandemia en el cual por el bien común todo el mundo debía pincharse. Y mucha gente y periodistas y demás llegaban a decir que si no aceptabas vacunarte, eras en definitiva un enemigo de la sociedad porque eras un peligro y algo se tenía que hacer contigo. ¿Os dais cuenta cómo se va preparando a la población mundial poco a poco? Y no tan poco a poco ya, cada vez es más deprisa. Se nos llegó a llamar asesinos, ¿eh? Se llegó a llamar asesinos sí. a las personas que no se vacunaban. Y pensad que ¿quién era el que más promocionaba que había que hacerse eso desde una órbita moral? El Papa de Roma. Impresionante, ¿eh? Qué cosas. Por cierto, que el otro día salía un programa otra vez del canal este de TV3, ¿no? Una entrevista que le hacían a un médico que ha sacado ahora un libro hablando de otra cosa y fueron a hablar otra vez del tema de la vacuna porque él en su momento pues fue bastante crítico con este tema y él volvió a remarcar que la vacuna se ha demostrado que no protegía, que no impedía el contagio a las otras personas, que ese fue el motivo principal por el cual apoyaron que todo el mundo tenía que vacunarse para que no contagiara a los demás. Era un bien común porque no contagiabas al otro. Y eso pues se ha demostrado que es mentira, que esto no fue así, ¿no? Después lo que decías de los sacrificios también, ¿no? Claro, ellos que ya perdieron de vista todo esto del Mesías y que acabaron pues tan confundidos, vamos a decir, el pueblo de Israel, pues al final su motivación también debía ser un poco la de los paganos, ¿no? Que sacrificaban para calmar a los dioses, ¿no? Más que para una cuestión más elevada, era para calmar a los dioses y es lo que van a seguir haciendo ahora cuando venga pues Satanás haciéndose pasar por Jesús, ¿no? Este es el método del castigo y la recompensa. Funcionan así. Claro, ellos consideran ahora que están sufriendo una afrenta porque no han hecho los sacrificios. Es una causa-efecto constante, ¿no? Y deben vivir en angustia, quizás, por esto, ¿no? Entonces es eso. Si yo hago lo que Dios me dice, en ese sentido, bien. Si no lo hago, mal.
y ya está, no hay otra historia. Entonces ahí digo yo, el Espíritu Santo, no sé, voy a hacer otra pregunta, ¿qué piensan los judíos del Espíritu Santo? No piensan, digamos. Ponerte un melón, ¿no? No, lo que está claro, por lo que estamos hablando, es que en ningún caso ellos van a reconocer que esos sacrificios están simbolizando y representando al Mesías. No lo van a reconocer porque si lo reconocen, tienen que reconocer a Cristo. Entonces van a intentar, lo que hemos leído, ¿no? Intentar justificar de mil formas el por qué se sacrifica, y lo van a hacer de esa forma que decíamos, ¿no? Como de viejo pacto, ¿no? Esto que estabais hablando de apaciguar la ira de los dioses, haciendo lo que el Dios te pide porque es lo que te pide, pero no van a apuntar más allá, no van a apuntar a que eso representaba al Mesías, que tenía que morir para salvar a todo el mundo, ¿no? Entonces, aquí tienen como ellos mismos están encerrados y no pueden ir más allá porque se delatan a ellos mismos. Es que eso es imposible porque va a venir un Mesías haciéndose pasar por Cristo que no va a morir. Pero que va a haber muerto. ¿Eh? ¿Perdón? Pero que va a haber muerto. Que va a haber muerto. Tendrá las marcas, ¿no? Ah, bueno, claro. Pero quiero decir, vale, sí. Pero claro que no representará una muerte futura, como... Pero fijaos, si no saben aún ni ahora por qué deben sacrificar una vaca alazana, que no saben cuál es la simbología de la vaca alazana. Ellos mismos en su página puedes ir a ciertos apartados donde te da una explicación muy profunda de muchos temas de ellos, que son interesantes, muy interesantes a veces, pero cuando llega el tema de la vaca alazana tiene un escrito muy extenso, pero te terminan diciendo que no saben qué significa ni por qué tienen que hacerlo. O sea, es impresionante. ¿No lo deberían conocer de sobras? Sí, y en cambio, por haber rechazado a Jesús, no entienden nada. Pero en cambio, cuando el anticristo se ponga en el templo, tiene que haber una nueva religión que reconozca la figura de Cristo. Porque cuando venga el falso Mesías, vendrá en figura de Cristo. Entonces tendrá que haber una especie de conocimiento sobre un Cristo, sobre un Jesús, que viene, pero que no será el que todos conocemos. Lo que pasa es que posiblemente reconocerán, por así decir, dirán que bueno, que fue Jesús, que lo mataron, pero otra cosa es que reconozcan la expiación, que murió por nuestros pecados. Eso ya, quizás la cosa puede ser diferente. Quizás puedan reconocer como dicen, uy, sí, era él al final. Ahora otra cosa es decir que ha muerto por nuestros pecados. Bueno, ahí ya la cosa quizás puede ir no tan por ahí. Claro, pero fijaos que en el momento en que esto acontezca, querrá decir que los judíos actuales, en el fondo, dejarán de ser judíos, serán cristianos, entre comillas, y en consecuencia no serán cristianos cualquiera, sino que serán del ámbito católico. Por eso el ecumenismo, que ya funde a protestantes y católicos y ortodoxos, y cuando sucede esto, evidentemente todos van a adorar del mismo modo, esa nueva religión para todos. Pensemos que en el catolicismo sí es verdad que por un lado Jesús muere por nuestros pecados, pero no totalmente. Es como que no fue completo. Sí, sí. Sí, hay un poco de eso, pero después están los méritos personales y todo eso. Entonces, claro, sabemos que esa religión, al final, que va a ser universal, nueva, la esencia será católica. Y por ende judía. Sí, Judía, claro. no del verdadero, del judaísmo que había, que imperaba en la época de Jesús, que era un judaísmo ya muy corrompido. Totalmente corrompido, en el fondo era un viejo pacto total, donde el nuevo pacto había desaparecido de escena, de vista. Sí. Es decir, va a volver a lo mismo de lo que quiso Satanás siempre, la inmortalidad del alma y la salvación por obras. Y muy probablemente no se llame catolicismo, se llame otro nombre para que englobe a todos, aunque sean las bases del catolicismo. Católico es universal, el nombre va muy bien. Bueno, pues fijaos cómo nos van dando paso a paso señales de lo que irán viniendo y haciendo, y la gente no sabe nada de esto. No son conscientes de lo que se está preparando con esta guerra. Da que pensar, ¿eh?
Por cierto, ¿cómo toda la gente de todo el mundo terminará teniendo la misma creencia? ¿Os lo habéis planteado eso? Si esperan un Mesías, decíamos ayer, ¿no? Todos esperan un Salvador, en cierto modo, todas las religiones. ¿Qué va a suceder antes de que aparezca Satanás haciéndose pasar por Cristo? Pero aquí vamos al tema, es decir, hay un conflicto espiritual, que ellos también lo saben, pero hay alguien que tiene que vencer, que tiene que haber una victoria. ¿Qué dice el catolicismo? Para que venga Jesús, primero alguien tiene que vencer, tiene que lograr la victoria. ¿Y qué logra la victoria? El Inmaculado Corazón de María. Por tanto, ¿qué se espera que pueda llegar a suceder? Una cierta aparición, de nuevo, que diga que es la Virgen María y prepare el camino a su hijo. Bueno, ahora entenderéis quizás mejor toda la exposición que tenemos en este pequeño museo, en el cual hacemos todo este desarrollo de esta divinidad de todas las épocas, que es una diosa, mujer, y que terminan atribuyéndole todos esos títulos tan antiguos y paganos a la Virgen María. Por algo es. Sí, eso es lo famoso cuando ellos aplican que ese es el momento donde la mujer le aplasta la cabeza a la serpiente. Entonces, cuando el Inmaculado Corazón de María vence ya las poderes de las tinieblas, ahí queda todo preparado para que venga Jesús, que en realidad va a ser Satanás, como si fuera Jesús. O sea, que no os fiéis ni de Fátima, ni de Lourdes, ni nada parecido. No me refiero a mujeres, sino a apariciones de ese tipo. Claro, imaginaros quién es la serpiente para ellos, ¿no? Entonces, claro, tiene que venir alguien que diga a por ellos. Antes Luis hacía referencia también a cosas que deberían pasar, ¿no? A nivel un poco extraño, para que la gente se predisponga a algo, ¿no? Claro, cuando decías cómo se va a convencer al mundo, parte de eso, bueno, la Virgen de esta aparición, ¿no?, femenina, que va a unir al mundo en ese concepto, y también pues todas esas señales, claro, ¿no? Cuando el ser humano ve señales portentosas y milagrosas, pues y eso viene acompañado de una falta de conocimiento, pues queda totalmente embaucado, ¿no? Quedas totalmente hipnotizado. Es el engaño perfecto, ¿no? Ese va a ser Sí. Fijaos que dice que habrá señales en los cielos, y ya precisamente ese texto lo están aplicando para este día 8, de aquí pocos días, en los cuales esperan que haya ese eclipse tan fantástico y pueda ser ya una consecuencia de hechos catastróficos que van a venir, indicando el fin del mundo. Pasa que la otra vez estábamos hablando de que en la época, por ejemplo, de los pioneros, pero ya hablamos del movimiento milerita, inclusive los tiempos cuando fue la herida mortal, 1798, podemos hablar a partir de 1755, el famoso terremoto de Lisboa. Hubo muchas señales en los cielos y más de las que generalmente conocemos como adventistas, la otra vez lo comentábamos, pero que eran de parte divina. Y nosotros también tendremos nuestras señales de cuestiones del sol y más cosas. Es decir, que habrá, digamos, en un momento habrá como una lucha de señales de un lado y del otro. Pero el pueblo de Dios también tendrá señales. Realmente siempre se nos ha hablado, bueno, el terremoto de Lisboa, el famoso día oscuro, la lluvia de estrellas, pero hubo más cuestiones, con cosas del sol, con auroras boreales, pero brutales, con un montón de cuestiones, que también eran de cuestión divina, que confirmaban cuestiones proféticas bíblicas. Bueno, pues grandes cosas nos esperan para ver. Por eso al final no habrá un solo ateo en el mundo. Y eso mucha gente no lo sabe. Creen que la ciencia, que va tan por el mundo del ateísmo tantas veces, es la que va a imperar, y va a ser todo lo contrario. Habrá un giro radical de todo ello. Esta cuestión del templo realmente, que antes decías, ¿no? Tanta gente que no sabe nada de todo esto, lo importante que es difundir todo este conocimiento, anunciarlo, porque falta poco para que todo esto acontezca, y va a ser un hecho tan sorprendente, porque esto va a salir totalmente de los parámetros con los que nos movemos, que la gente que haya conocido antes y se le haya dicho antes que esto iba a acontecer, estoy seguro que todos van a quedar con la mente abierta a pensar más allá de bueno, qué ha pasado aquí, ¿no? Y cómo se tenía ya ese conocimiento y cómo todo esto pues ha acabado pasando, ¿no? Entonces ahí va a ser una ventana de oportunidad para mucha gente. Es muy importante dar este mensaje, ¿no?
Pensemos que siempre se ha dicho, ¿no? Y es cierto que el santuario, la doctrina del santuario es la doctrina que diferenciaba y diferencia a la iglesia adventista del resto de iglesias. Nadie la predicaba, ¿no? Pero es que esto forma parte de la doctrina del santuario. Y es lo que no se está predicando en las iglesias. Va más allá. Se ha cerrado, se ha dicho hasta aquí, esto es la doctrina del santuario y ahí está, ya la sé. Pero como toda verdad, tiene un desarrollo. Lo hemos visto durante todos estos años. Tanto el sábado, con el tema del milenio, con el tema del fin del tiempo, y el santuario, todo. Es que cualquier cosa, la profecía, todo, tiene un desarrollo que llega hasta el final. Y quedarse sentado y decir ya lo sé todo es laodicense, y ahí es el problema y la pena. Y no se quedan solo sentados, sino que encima, cuando hablan, pues lo hacen para venir a poner bien a la gente para un santuario, ¿no? Hablando en presente, como si esto pues ya estuviera a la vuelta de la esquina, ¿no? Entonces, pues es impresionante también lo de la iglesia adventista. Una tergiversación voluntaria y deliberada a la copia, digamos. Bueno, y al fin y al cabo hay algo, hay un famoso versículo. Hoy hablábamos antes de una cuestión del 3 y el 7. Hay un famoso versículo de Amós 3:7 que dice: no hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Vale, todos los que conocemos este ministerio, desde el principio, al fin y al cabo, es lo que empezó el mensaje de este ministerio. Cuando Víctor comenzó con esto, en los años, bueno, de lo que está grabado, 2006, pero ya sabemos que son cosas que inclusive las venía diciendo antes, al final tenía que ver todo con Daniel 11, capítulos finales, con el tema del templo. Pero, ¿será que todo queda ahí? ¿O será que el Señor también tiene que reivindicar este ministerio y ya ordenar todos los acontecimientos con sus tiempos, cuándo, cómo? No hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Y esto también demostrará si este es el verdadero mensaje. Hay gente que decía, iban bien, pero luego la cosa se torció. Bueno, si esto se torció, pues Dios le revelará todos estos acontecimientos, las fechas, los tiempos a otras personas. Pero si lo vuelve a revelar, lo vindica aquí, pues queda más que claro que este es el mensaje correcto. Y pensemos que conforme nos acercamos al fin del tiempo, las revelaciones son más concretas, se cumplen más pronto. Antes podías decir, no, podías pensar el milenio, cuando hablaban incluso aquellos primeros, digamos, los padres de la iglesia que se llamaban, ¿no? Que decían, hablaban de los 6.000 años y cuándo podía empezar y cuándo podía acabar y podías especular, bueno, cuándo puede quedar. Pero es que ahora cada profecía implica un tiempo más corto de cumplimiento. Entonces estamos hablando de años, de meses, de días. Por eso es todo lo que se vaya a revelar a partir de ahora va a ir clavado y va a ser para que la gente ya reaccione o no, ¿no? Es un punto de decir sí o no. Y que cuando vean las cosas ahí clavadas conforme se ha predicho, tienen que reaccionar, porque si no es que ya es su último momento. O sea, cada vez es más difícil, cada vez es más crucial la decisión y cada vez todo se aprieta. Por eso es tan importante saber cuándo Cristo viene. Por eso es tan importante, porque si no hay un punto final, estaríamos aún... La fecha siempre ha sido importante, ¿no? Porque recordemos 1840 como se dio esa profecía, ¿no? Por esas personas que estudiaban la Biblia, y el cumplimiento de esa profecía que hacía referencia al Imperio Otomano, pues dio pie a que tanta gente pudiera darse cuenta que el tiempo es importante, que se estaba profetizando bien, se estaba predicando bien, y por tanto que, bueno, tanta gente se pudo sumar a ese mensaje, ¿no? Bueno, pues hoy estamos en momentos también de este tipo, ¿no? El anuncio de la destrucción del templo, de la destrucción de las 2 mezquitas, el anuncio de la construcción del 3er templo. Todo esto son cosas que cuando sucedan la gente va a quedar impactada, no va a quedar indiferente, ¿no? Y como dijo Jesús, os los digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Fijaros lo que ha dicho ahora a Luis. 1844, ¿de qué era el símil? Era el símil del 2031. Y 4 años antes hay una profecía de tiempo que era nada. ¿Por qué? Porque se acababa en el 44 el tiempo. Se acababa 4 años después. Tenía que ser una cosa de ya. Entonces eso es lo interesante de todo esto, ¿no? Como lo mismo que pasó entonces tiene que suceder ahora. De que lo que se va diciendo lo vamos a ver pronto. Y eso tiene que animarnos a todos, ¿no? Tanto
tanto a los que estamos dentro, porque vamos a ver las cosas cumplirse pronto y animarlos a predicar y hablar a los demás, como animar también a aquellos que están, bueno, desdichados, que se sienten fatal y que no son conscientes que el mundo se acaba y que cuando quizás oyen que esto ya se acaba, que ese sufrir se va a acabar, pues también reaccionan para bien, ¿no? Pero fijémonos que fue muy interesante porque este hombre, Josías Lich, ya estaba diciendo que en ese año tenía que pasar algo con Turquía, pero cuando él pone el tiempo exacto, 11 de agosto de 1840, fue unos días antes. Pero en pocos días esa noticia, esa profecía, ese cumplimiento se propagó por todo Estados Unidos y dio un impulso total a la obra. Y además parecía que no iba a pasar nada, ¿eh? O sea, fue un cambio radical de golpe en la historia. Sí, recordemos lo que pasó, que él dijo que Turquía, el Imperio Otomano, iba a caer. Y cayó en el sentido que se sometió y se sujetó a las potencias occidentales. Dejó de ser imperio en realidad. No es que lo invadieron y lo destruyeron, pero se sujetó ya a las potencias europeas, con lo cual dejó de ser imperio. En esa misma fecha cuando él lo había dicho, 11 de agosto de 1840. Antes, Luis, estabas diciendo que en consecuencia de haber dicho estas cosas, ahora que empiezan a pasar, que refiriéndonos a los adventistas, ya deberían abrir los ojos, porque muchos ya saben que esto se había comentado hace años por parte nuestra, gracias a Dios. Hay gente que ya está abriendo los ojos. Hay gente que sabe que esto que se dijo ahora está en ciernes de producirse como un hecho real. Y está dando que pensar a unos cuantos. Pero a su vez pensemos que hay también la otra profecía que nos termina aclarando que llegará el momento en que, ¿qué va a suceder? Que hasta los mismos elegidos podrán ser engañados. Con lo cual quiere decir que podemos ver estos acontecimientos, cómo se cumplen, reafirmarnos en la profecía correcta, en que esto es palabra de Dios sí o sí, pero a su vez en el momento en que empiecen a haber esos fenómenos paranormales, recordad, de apariciones, de cuestiones celestiales y demás también, llegará a aparecer el mismo Satanás haciéndose pasar por Cristo, y es cuando muchos que teóricamente pueden estar ahora firmes en la fe, allí pueden saltar. Porque verán los milagros que hará este Jesús. Verán su cara de bondad, bueno, como te imaginas que hizo Jesús, ¿no? Verán sus milagros, cómo sana gente. ¿Cuántos no van a caer? Es que mirad la importancia de estar bien fundamentados en la palabra de Dios, porque de lo contrario es que no te escapas, aunque hayas visto el cumplimiento previo de todas las anteriores profecías. Y no somos conscientes de que ese gran engaño, el gran engaño, por eso nuestro título de conferencias genérico es el gran engaño, es precisamente esa culminación, cuando Satanás va a engañar prácticamente hasta a los mismos elegidos para salvación. Sí, sí. No debemos tener ninguna escoria debajo de la alfombra, ¿no? Claro. Todo debe estar limpio en nuestra casa. Santificación. Sí. Recuerdo que alguna vez hablamos de este, bueno, temas que has presentado tú, ¿no? Pero que habíamos hablado de este concepto, ¿no? De cómo puede ser. Y vimos como un tema de presunción era mucho de lo que podía hacer que estas personas cayeran, ¿no? O cayéramos, porque nos puede pasar a cualquiera de nosotros, ¿no? Que con la presunción de decir, ya lo sé todo, ya lo he entendido todo, yo puedo enfrentarme a Satanás, a todos, y no hay problema, ¿no? A mí no me va a pasar nada. Y perder ese punto de humildad que, bueno, es Lucifer, era Satanás, y era el ángel más poderoso del cielo, y no podemos pensar que observando lo que él hace no nos vamos a quedar embaucados, ¿no? O sea, confiar más en nuestra debilidad, y ahí está nuestra fuerza. Y creo que eso es lo que al final puede ser la tentación más grande para el pueblo de Dios, ¿no? Que sería como una especie de símil, que es completamente diferente, pero es un paralelismo a lo que, por ejemplo, Cristo pudo sentir como tentación, ¿no? Yo soy Dios y puedo hacer que esto cambie y no sufrir, ¿no? Pues así en paralelismo muy lejano, pero algo parecido, ¿no? Sentirte como poderoso y decir, bueno, yo puedo enfrentarme a esto por mí mismo, ¿no? Porque ya estoy convertido y ya está. Eso yo creo que es el peligro más grande que nos puede acechar. Vamos a continuar. No ha sucedido desde hace 2000 años y la experiencia de realizar ofrendas tan poderosa como alguna vez fue, hace mucho que se olvidó. Pero como ocurre con cualquier otro mandamiento de la Torá,
Para comenzar a comprender su significado es necesario experimentarlo. Quizás volver a experimentar el acto de hacer ofrendas reavivaría en nosotros ese antiguo asombro y aprecio por el regalo sagrado de la vida. Nosotros, que vivimos en un mundo dominado por la violencia y la destrucción desenfrenada y el desprecio por la vida y por aquel que creó la vida, difícilmente podemos considerarnos más sofisticados o más refinados que nuestros antepasados, que honraron la vida trayendo vida y devolviéndola a Hashem. Sobre el altar, quizá, solo quizás, la renovación de las ofrendas del templo restablecería en el hombre un sentido de humildad y tolerancia mutua, marcando el comienzo de una era de paz, armonía en la tierra, un futuro para reflexionar. ¿Qué os parece? O sea, cuando puedan volver a ver estos sacrificios de animales allí, entonces empezará esa era de paz y armonía en la tierra. ¿Y qué dice Ellen White profetizando sobre el comienzo del milenio tan largamente esperado? Cuando haya esa unión entre todas las religiones, porque aparezca ¿quién? Satanás haciéndose pasar por Cristo, y la gente creerá que empieza los 1000 años de paz en la tierra. ¿Os damos cuenta cómo cuadra lo que escribió Ellen White con esto? Es impresionante. ¿Habéis oído esto alguna vez en la Iglesia Adventista o en alguna otra? Es increíble porque, claro, nosotros que venimos hace ya largo tiempo hablando sobre estas cosas, ¿no? Y ese milenio tan esperado, lo que estás diciendo de paz aquí en la tierra, justo cuando Satanás viene, ¿no? Haciéndose pasar por Cristo e instaura totalmente esta situación. La Iglesia Adventista, que yo recuerde, durante todos mis años ahí, yo nunca había escuchado que esto se explayara así de esta manera aquí. Y ahora que lo estoy leyendo, no precisamente de adventistas ni de Elena White, sino que de las personas que cumplirán la profecía, te deja pasmado. Pasmado como ves que la sierva del Señor, su profeta, ¿no? Es profeta en todos los sentidos, y que hoy en día se le esté rebajando al punto de solo mensajera o alguna otra cosa que se le dice. Consejera. Es ya, Sí, ya. es ya impresionante porque lo clava totalmente. Pero Exacto. fijaos cómo precisamente es que al leer esto uno se queda impactado. Porque siempre en la Iglesia, cuando recuerdo hace tantísimos años atrás, hablábamos de que habría este tercer templo, que aparecería Satanás haciéndose pasar por Cristo, que es cuando se iniciaría, o dirían que empieza ese comienzo del milenio tan largamente esperado de paz, iba implícito esto. Y resulta que te lo están diciendo ellos mismos, los judíos, que va a ser así. Y aún decían que mentíamos, ¿no? Y lo relacionaste con la vaca lazana y ahí es donde se burlaron completamente y todos fuera. Y eso es, bueno, eso es la pena. A veces yo creo, yo a veces me falta tomar conciencia o consciencia, ya no sé cómo decirlo, de esto, ¿no? De que creo que me he acostumbrado tanto a escuchar de que será así, que ahora lo ves y dices, bueno, es que, mira, tenía que ser así, pero ver que se está cumpliendo ante nosotros, bueno, es algo que tenemos que salir y corriendo y como la mujer samaritana tirarlo todo y correr a explicárselo a todo el mundo, ¿no? Hay algo del texto que me gustaría leer un momento porque no sé si lo podéis volver a poner. Dice: honraron la vida trayendo vida y devolviéndola a Hashem sobre el altar. O sea, matando el animal, la vida pasa a Dios. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es espiritismo puro. Es la inmortalidad del alma del animal incluso. Es panteísmo puro. Es impresionante, ¿eh? Es impresionante porque estamos uniendo todas las creencias del mundo con estos sacrificios. Y lo que se ha explicado durante años en este ministerio de cómo el espiritismo iba a dominar el mundo. Pues en este acto, que parece aparentemente inocente,
se habla de devolver la vida. Es impresionante. Además, Dios no necesita que tú mates a nadie para devolverle la vida a Dios, porque Dios ya cuando es el momento ya se encarga de todos estos asuntos. No tienes tú que matar a nadie para... ¿no? Claro, y además... Es de un cinismo, digamos. No, es que no tiene sentido. De parte, un animal, bueno, no está claro cuál es el futuro de los animales, ¿no? Pero es que además tú mueres y ¿qué pasa? Duermes. Ya está, queda ahí una tarjeta con tus datos que se va al cielo, pero duermes. Y tu fuerza vital se acaba. Bueno, en realidad, el espíritu, el hálito Bueno, de vida, la vida es la que va a Dios. Sí, el aliento de El vida. animal, Claro, ¿a dónde no va? lo sabemos, pero Eso la Biblia no lo aclara. claro, es algo de devolver la vida, es algo, bueno, es un concepto especial. Matar a alguien del pueblo de Dios y estar honrando a Dios porque estoy devolviéndole la vida a ese hereje, ¿no? Digamos. Claro, es que son conceptos muy raros, ¿no? Muy extraños, ¿no? Nosotros no tenemos que intervenir en estos asuntos y en la época del antiguo Israel pues tenía un motivo que ya todos sabemos, ¿no? De matar animales, pero más allá de eso pues no tiene lugar, ¿no? Y justificarlo con estos argumentos sorprende, ¿no? Sí, aquí te lo ponen muy romántico, muy bonito, jamás te hablan de que eso era que el inocente muere por el pecador, digamos, eso no lo ponen. Bien, pues bueno, creo que solo con este trocito de aquí era para enmarcar ya toda la conferencia, porque es algo que los que hemos vivido predicando esto, verlo aquí reflejado después de tantísimos años, es para llorar. Realmente es para llorar. Aunque algunos quizá diríamos, bueno, es para decir champán para todos, ¿no? Otra ronda, porque es para celebrarlo, ¿eh? Ver el cumplimiento profético aquí plasmado, dando crédito a lo que tantas veces se ha presentado durante tantos años. Sin alcohol, ¿eh? Sin alcohol. Claro, pues sin burbujas también. Bien, vamos a proseguir con esta otra página que aparece aquí, que una vez más ponen la fotografía de la vaca alazana y delante uno de los encargados que dice: ayude a construir el templo sagrado en nuestro tiempo. Done generosamente para ayudar a la obra sagrada del Instituto del Templo. Cada contribución ayuda a reconstruir el Santo Templo en nuestro tiempo. Y la clave, ¿qué es? La vaca alazana. Bueno, aquí ahora continúan diciendo: un fuego continuo arderá sobre el altar, no se apagará. Deuteronomio 6:6. Cuando el templo fue destruido, ¿qué pasó con el fuego continuo? Antes hablabas del sacrificio continuo, el fuego continuo. Entró en las almas de la nación judía y se ha mantenido ardiendo desde entonces. El fuego continuo es la llama animadora que mantiene al pueblo judío en marcha, generación tras generación, sin importar los desafíos, sin importar los obstáculos. Pues antes preguntabas algo, ¿no?, referente a esto, pues aquí tienes la respuesta de ellos. Luego continúan con esto otro: Haftará para Shabbat, para Shatzaf. En este Shabbat, conocido como Shabbat para, leemos la tercera de 4 lecturas adicionales de la Torá leídas durante el mes de Adar. La Haftará leída en Shabbat para es de Ezequiel 36, del 16 al 36. Y vino a mí palabra de Hashem diciendo: Hijo del hombre, la casa de Israel, mientras habitaron en su propia tierra, la contaminaron con su camino y con sus malas obras. Como la inmundicia de una mujer en el tiempo de su separación, fue su camino delante de mí. ¿Os dais cuenta dónde están llevando una vez más a todo esto? A que el pueblo, como esa mujer en menstruación, era como comparada como inmunda durante su periodo, y por tanto estaba como en un periodo de ¿qué? De impureza, de pecado. Y esto es la aplicación que dan ahora en la actualidad a la situación que ellos están atravesando. Por eso necesitan esa limpieza de todo el pueblo a través de la vaca alazana quemada con sus cenizas mezcladas con agua, etcétera, etcétera. Es decir, ellos están separados, como la mujer que está separada, porque no pueden tener el ritual del continuo, digamos, de los sacrificios del templo. Es decir, hasta que no lleguen a eso, están como una mujer separada, es lo que están diciendo. Sí, sí. Luego nos hablan de la puerta del atrio sur, la puerta del primogénito. La puerta del primogénito era una de las 4 puertas del sur del atrio. El atrio, recordad que era el patio que había, ¿eh?
en el templo. Por esta puerta se llevaban a la corte las ofrendas de primogénitos. Cabe señalar que a las ofrendas de primogénitos se les atribuía un menor nivel de santidad y por tanto se permite su sacrificio en cualquier lugar de la corte. Por lo tanto, fueron traídos por el lado sur. Era todo el ritual que ellos tenían. Y ahora nos vuelven con el recordatorio de medio shekel, o sea que sí o sí pagues para que esto se vaya haciendo. Y ya encarando la parte final, nos dicen, el rabino a cargo de la vaquilla roja responde a Hamás. Atención a lo que dice. Poco después de la horrible masacre de israelíes del 7 de octubre, el portavoz de Hamás anunció que el motivo detrás del ataque era la llegada de 5 vaquillas rojas a Israel y la inminente construcción del tercer templo judío en el monte del templo en Jerusalén. Dice muy tardíamente después, inminente. Por tanto, los de Hamás saben que si se hace el sacrificio de la vaca lazana, no van a tardar mucho tiempo en construir el templo. Con lo cual no va a tardar, o tardará aún menos tiempo que las mezquitas de allí sean barridas. Saben a quién se enfrentan, digamos. Totalmente. En una franca entrevista con Israel News 365, el rabino Hazaria Hariel, director del proyecto Red Heifer, o sea, la vaca la roja o alazana del Instituto del Templo, refuta esa afirmación, explica sus flagrantes inexactitudes y afirma lo obvio. Jamás no necesita razones para matar judíos, solo necesita excusas. Es impresionante, ¿eh? Son excusas, todo esto son excusas. Bueno, lo que queda claro es que por ni un bando ni por el otro aquí hay santidad alguna. Unos porque rechazan a Cristo por un lado y otros porque rechazan a Cristo por el otro lado. En definitiva es lo mismo. Por eso esas agresiones bélicas. ¿Dónde tienen a Cristo aquí en su vida? Ninguno, para nada. Una cosa que siempre, que Luis decía algo bueno, fue alrededor, lo del 7 de octubre, alrededor del día del Yom Kippur. El Yom Kippur había sido un poquito antes, había sido el 24 y 25 de septiembre. Pero el Yom Kippur era el 10º día del 7º mes. Este era el 7º día del 10º mes. Era como casi equivalente. Y ahora dicen, Purim en el monte del templo. Y mirad la imagen, ¿eh? ¿Hacia dónde se dirigen? ¿Lo veis? Hacia la mezquita, ¿eh? El domingo pasado, Purim, vio a cientos de judíos en el monte del templo para celebrar, algunos de ellos vistiendo sus trajes de Purim, o sea, tienen trajes especiales para este momento. La bolsa de Misloach Manot fue entregada a la unidad de policía de Israel que custodiaba el monte del templo. ¿Podían acceder allí y hacer lo que quisieran? No, porque sigue habiendo la policía que custodia ese lugar. Y eso es lo que les está encendiendo en ira para que realmente pronto puedan acabar con todo eso, tener su templo, subir libremente allí y hacer todo lo que pretenden. Y luego nos dicen, como no, mostrando fotos de las vaquillas, Parashat Para, ordenanza de la vaca roja. Durante el mes de Adar se leen 4 lecturas especiales diferentes de la Torá en Shabbat. 3 de los 4 están directamente relacionados con el próximo mes de Nisan y la festividad de Pesaj, que comienza el 15 de Nisan. Estas 3 lecturas se conocen como Shkolim, Para y HaKodesh. El próximo Shabbat leeremos Parashat Para, los primeros 22 versículos de Números 19, que describen el ¿qué? La ordenanza de la novilla alazana. Precisamente ahora, precisamente en este tiempo. No van a leer Caperucita Roja, Los Pitufos, no, van a leer precisamente Una cosa, podemos seguir con el tema de fecha de 7 de octubre, pues estabas mirando. Claro, el 6 de octubre, ese día 6, acabó la fiesta de Sukkot. Y esa misma noche, ahí nomás, fue el ataque, cuando justo acababa todo el periodo de fiestas. Esto lo dijeron en televisión, sí. Del 29 al 6 fue la fiesta de tabernáculos. Y apenas acabado, que es cuando la gente vuelve y hace, ¡pum! Ahí fue la... Sí, fue el 9º en realidad, el 8º era el 6. Bueno, luego nos vuelven a hablar de la puerta del agua, etcétera, etcétera. En definitiva,
ya terminando, nos saltamos todo esto para que veáis que todo va más o menos sobre lo mismo y cómo están preparando todo a tal punto que mirad qué imagen nos muestran. ¿Qué veis aquí? Los granjeros. ¿Qué tienen detrás? Las vacas. Ayude a construir el templo sagrado en nuestro tiempo. Done generosamente para ayudar a la obra sagrada del Instituto del Templo. Cada contribución ayuda a reconstruir el Santo Templo en nuestro tiempo. Yo diría a que cada vez esté más cerca que una de estas pobres vaquitas sea degollada. Y no por voluntad divina, precisamente. Y aquí tenéis, extraído de este vídeo del Instituto del Templo, cenizas de la vaquilla roja. Y la descripción del vídeo es esta. Hashem habló a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel y haz que tomen para mí una ofrenda. De toda persona cuyo corazón le inspira generosidad, tomarás mi ofrenda. Y me harán un santuario, y yo habitaré en medio de ellos. Hoy en día, Hashem todavía anhela habitar entre su pueblo, aquí, en la ciudad santa de Jerusalén, en la cima del monte del templo, donde una vez estuvieron el primer y el segundo templo sagrado. El Instituto del Templo se dedica a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para ayudar a lo que el sueño de Hashem se haga realidad en nuestros días. Únase a nosotros mientras trabajamos juntos para hacer de Hashem una casa de oración para todas las naciones. Da generosamente al Instituto del Templo. Pues bien, mirad el vídeo, que es muy breve, y con eso concluiremos prácticamente hoy. Lo tienen todo muy claro. Fijaos ya la última de las páginas que muestran, ahora vamos a verlo, nos dice cenizas de la vaquilla roja y que muestran de nuevo las vacas alazanas y que vuelven a hacer incidencia. Y pensad que esto está después del otro artículo pequeñito que os hemos mostrado que volví a hablar de lo mismo. Una casa de oración para todas las naciones. Ese es el máximo objetivo. Por tanto, una casa de oración para todas las naciones, ¿cómo puede llegar a realizarse? Sabemos que esta profecía no se puede cumplir aquí en la tierra y que pasa a tener otro cumplimiento en un futuro. Cuando ya Cristo haya venido, cuando ya toda la humanidad de los que van a ser salvos verdaderamente adoren todos a Dios, todos estarán consagrados juntos, pero ellos y Satanás quiere hacer que este texto se aplique sí o sí ahora, en nuestros días. Por tanto, ¿qué debe haber para que esto se cumpla? El tercer templo. Jerusalén, el ombligo del mundo. Sí o sí, todos unidos. Si analizáis los viajes del Papa durante todos estos años, y los del anterior y demás, y vais viendo también todas las personas que van al Vaticano a visitar al Papa, os quedáis impresionados, y eso lo mostramos continuamente, cómo todos los primeros políticos de este mundo se dirigen allí. Todos. Si el Vaticano tuviera la influencia de un espárrago, ¿la gente iría allí para algo? ¿Por qué todos los grandes políticos de este mundo van a ver al Papa o quieren que vaya el Papa a su tierra? A excepción de China, a excepción de Rusia. ¿Por qué será? Porque saben quién tiene el poder en verdad. Y el texto bíblico nos dice que todo el mundo irá en pos de la bestia, y la bestia, proféticamente, es el papado. Y se está cumpliendo delante nuestro cada día, y mucha gente no se entera. Todos van a rendirle pleitesía. Pero ahora entenderéis por qué hay la guerra en Rusia. No era el tema de hoy, pero es que va a la par con este. ¿Por qué el Papa no puede ir a Rusia? No es invitado. Él no puede presentarse allí y decir, hola, estoy aquí. Tiene que ser invitado por las autoridades de allí previamente, como en todos los países donde va, ¿eh? Hay una serie de acuerdos previos y luego se acuerda una fecha y va el Papa. Pero en Rusia no puede hacerlo. Curiosamente, cuando estaban en tratos para entrar en ecumenismo de pleno la Iglesia Ortodoxa rusa con el Vaticano, se rompieron esos tratados. Hubo una rebeldía, por decir algo, de la Iglesia Ortodoxa que no quiso aceptar estar sujetos al Vaticano. Y curiosamente, automáticamente empieza la guerra de Ucrania. Porque Ucrania estaba siendo utilizada por el papado y por Estados Unidos y la OTAN en general para ir minando a Rusia.
Y con eso no estoy diciendo que Rusia sea precisamente unos santos todos, pero se negaron a ponerse del bando del Vaticano y la guerra empezó. Y fijaos que hay unas relaciones con China por parte del Vaticano sumamente tensas, que continuamente siguen negociando y el Papa diciendo que hay que tener paciencia con ellos, que todo lo miden a largas distancias de tiempo, es la paciencia de los chinos, casi se mofa un poco de todo eso, ¿no? Pero no puede ir a China. ¿Y con quién está la tensión a nivel mundial? Con Rusia y con China. Evidentemente, Corea del Norte pasa lo mismo. Con Irán pasa lo mismo. Qué curioso, ¿no? Estoy diciendo que esos que no aceptan que el papado los doblegue son santos, ni mucho menos. Ni mucho menos. Pero curiosamente son los puntos donde el conflicto estaba profetizado que iba a estallar. ¿Somos conscientes como las profecías bíblicas no fallan nunca? Pues eso se avecina. Y detrás de todo lo que estamos viendo aquí está sucediendo lo mismo. Hay el poder del papado. Porque el papado, junto a los judíos que quieren levantar el templo por detrás, que son los que han generado el catolicismo desde sus inicios, quieren posicionarse allí. Y lo van a hacer. Y este conflicto no va a terminar hasta que todo eso pueda ser una realidad. Y recordad lo que dijo Netanyahu hace ya unos años. Sabe que Rusia va a atacar a Israel. Para que eso se produzca, debe haber un periodo de potencia en el cual Estados Unidos no tenga tantísimo poder como para poder actuar. O no quiera. ¿Será la guerra civil en Estados Unidos previa a todo esto? Es algo que debemos orar para saber discernir. Pero el tiempo de la guerra civil en Estados Unidos se está acercando. Solo falta ver cómo van las elecciones, el proceso electoral, y ya estamos viendo que algo se está cociendo. Y todas las informaciones que me llegan de gente de Estados Unidos, de distintos estados, me van haciendo referencia a la tensión que hay allí, que se vuelve en guerra civil todos. Tiempo al tiempo. Pero está profetizado por el lenguaje que va a haber guerra civil allí. Y eso sin olvidar la guerra que se viene en Latinoamérica. En Latinoamérica también. Es parte del continente, también. ¿no? Y sí, sí. ya ayer hubo noticias acerca de las tensiones que hay entre Ecuador, México. Bueno, todo el escenario se va armando de una manera impresionante, que los que hemos sabido esto desde hace años atrás, lo vemos materializarse hoy, en este momento, más que nunca. Y es impresionante cómo el ministerio, como decía Javi, una vez más será vindicado, porque hay cosas que ha anunciado desde hace tiempo y que ahora, actualmente, están empezando a ocurrir y ocurrirán. Y el año 2025 trae tela y traerá mucha cuestión sobre las guerras. Y ahora vamos a terminar con una parte de esta página del Instituto del Templo. Vamos a ver la imagen, porque aparece un muchacho, aquí lo veis, y nos dice, un Cohen, o sea, un sacerdote apto para realizar la ceremonia de la novilla roja, y está junto a las vacas. El joven Cohen, sacerdote en la foto, visitando a las candidatas a la novilla roja en Shiloh, están en condiciones de realizar la ceremonia de la novilla roja. Vino al mundo a través de un parto en casa, nunca puso un pie en un hospital o cementerio, y por lo tanto, la halajá, ley judía, lo considera del más alto nivel de pureza de la Torá, ya que nunca contrajo tumat met, impureza impartida por contacto con un cadáver. Si opta por participar en los preparativos en curso del Instituto del Templo en anticipación de la renovación de las cenizas de la novilla roja, se someterá a una intensa instrucción y entrenamiento. Hablábamos ayer de 9, ¿no? Tenían 9. Yo no sé si este es el 10º o forma parte de los 9, pero es la última noticia que salió hace nada, escaso ratito. Se ve joven, ¿eh? Pues lo deben preparar también para esto. En fin, ¿alguien tiene dudas de que no harán lo que deben hacer? Lo que deben hacer porque está profetizado que va a suceder, aunque algunos crean que eso no es ni profecía. Pues preparémonos porque todo se nos viene encima. Y recordemos que en verdad todo esto, todo este tinglado que se está montando, mucha gente no lo sabe y cree que solo serán acontecimientos a nivel de historia, a nivel mundial y ya está. Todo esto Satanás lo monta para ir contra el pueblo de Dios. Para engañar a los que se conviertan a la auténtica fe. Para que sucumban. Para que se pierdan en definitiva la eternidad con Cristo.
A veces podemos presentar muchas cosas, mucha cuestión profética, pero no nos damos cuenta que el verdadero sentido de todo esto es la lucha entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás, en la lucha por el pueblo de Dios. Satanás no puede ir contra Dios, lo tiene que hacer para ir contra él. ¿De qué modo? Pues yendo contra su pueblo. Y por eso está preparando todo este engaño, que está culminando después de 6.000 años de historia de la humanidad, desde la entrada del pecado. Si sabemos que Cristo vuelve entre septiembre y octubre de 2031, sabemos que un año antes empiezan las plagas finales, donde ya nadie podrá hacer su cambio de bando, para que me entendáis. Sabemos que nos queda un margen de tiempo de ¿cuánto? 6 años, como mucho, hasta que suceda todo al nivel de máxima de desgracia y guerras. Pues quiere decir que en este proceso de tiempo nos debemos de ver todo esto cumpliéndose delante nuestro. ¿Estamos preparados para servir al Señor? ¿Estamos preparados para ser su pueblo, venga lo que venga, porque nos jugamos la eternidad? Pues ya va siendo hora que digamos y demos este mensaje a todo el mundo, para que Dios coja los suyos y nosotros habremos hecho lo que nos toca hacer. Que Dios nos ayude, porque falta nos hace. Maranata 2031.